Son las 1:51. 1:51, horario central europeo, Sí. CET. Año. Se nos fue la luz hace, ¿qué? Como hora y media, 2 horas. Y de forma muy extraña, la verdad. Y esto nos tiene ahorita pensando mucho y quisimos grabar un poco porque hay cositas que no nos cuadran. Sí, la verdad, estamos grabando en la oscuridad con el equipo en la batería y lo que hay, no hay energía eléctrica, no hay comunicaciones móviles, no hay internet móvil, no hay líneas telefónicas, no funcionan. Eso pasó, como digo Jonathan, hace una hora y algo atrás, tipo mediodía, 12:30, el horario aquí de España. Yo estaba trabajando tranquilamente cuando se ejecutó el corte. A ver, como siempre, en un principio uno tiende a pensar, nos vivimos en un país, dichos países de tercer mundo, países en desarrollo, ¿no? Vivimos en un país que se supone desarrollado, perteneciente a un bloque económico muy sólido, el más potente del mundo, que es la Unión Europea, ¿no? Y nos vamos enterando de a poco, porque la información es escasa. Lo que pude enterarme y poco que pude enterarme fue vía radio, noticias de radio, como hacían los neandertales. Pero nadie sabe de nada. Hay un apagón general aparentemente en toda la península. Escuché sobre el sur de Francia también. Nadie sabe el motivo de momento, y aquí vamos a explotar todos los ámbitos de las especulaciones posibles, imposibles, imaginables. No estamos aquí, no es un diario, eso no es informativo, gente. Ese programa es para dar opinión, ¿sí? No hay compromiso con la verdad, ni con la ética, ni con nada. Y que la ansiedad y la imaginación nos crea ciertos escenarios que nos podríamos imaginar en este momento, que creo que sería súper interesante para pasar el rato, ver qué puede ser, qué no puede ser. Una cosa que, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo tengo ya 9 años aquí, yo creo que esta es la segunda vez que me quedo sin electricidad. Sí. Es una cosa que de verdad es bastante extraña que pase acá. Una cosa que me preocupa mucho, por ejemplo, es que los apagones no funcionan así en este tipo de países. Por ejemplo, España. España tiene muchas fuentes de electricidad que funcionan independientemente una de las otras y todas alimentan a la red. Explota una subestación, explota inclusive una fábrica o una planta eléctrica. Hay sistemas de seguridad que evitan que se apague todo, y aquí estamos hablando de que son países, o sea, como países que se supone que son independientes uno de los otros a nivel energético o que tienen sus redes ya desarrolladas, estén fallando al mismo tiempo. Exactamente. Aquí vamos primero a tratar de transmitir lo que entendemos como los hechos, ¿sí? Lo que vemos como los hechos. El hecho es que Madrid, sí, que es donde yo puedo ver ahora, está 100% sin electricidad, sin comunicación. Los trenes y los metros no funcionan. Los hospitales y los aeropuertos se supone que están funcionando con sus generadores de emergencia para mantener los servicios básicos. Todo bien. De momento la gente parece muy tranquila, todo parece muy un lunes cualquiera, que la energía va a volver, que la prioridad es que la energía vuelva, que la gente poco se importa con el motivo, ¿no? De por qué pasó. Yo aquí ya también especulando con la situación geopolítica global es una redundancia, perdón, pero la situación geopolítica actual, como están dados los actores y el movimiento de las piezas del ajedrez, eso para mí, para quedar liviano, es sabotaje, ¿sí? Con un interés de afectar el mercado, la industria, la moral, y también como una posible demostración de poder. O sea, si alguien lo hizo, sea quien sea, esa persona, entidad, país, gobierno, alienígena, los hombres peces, quien sea que lo haya hecho, tiene poder para destruir nuestra civilización de una manera muy fácil y muy rápida, porque nos transformamos dependientes de la energía eléctrica, casi cuanto dependientes de agua y de alimento. Va a extinguir la raza humana, no es ese mi argumento, va a destruir la civilización.
y ese es un hecho. Sin electricidad, hay un montón de series que documentan eso ya también, una vez, nada nuevo, pero se cae la civilización. Nada, hablando de que lo que conocemos, hasta donde sabemos es la península ibérica, Portugal, España y tal vez el sur de Francia, pero es que no tenemos ninguna otra información de ningún lado. Hasta donde a mí me concierne, puede ser toda Europa, puede ser un apagón global, puede ser lo que sea. No, yo no tengo esa información. No. Lo único que hemos escuchado simplemente fue un comentario de una estación de radio en unos minutos que hicieron ese comentario. Nosotros no sabemos ni siquiera si ellos están mintiendo, o si ellos están improvisando, o qué es lo que hay. Y la preocupación más grande es esa, porque está ocurriendo algo de este tamaño en esta época, con esta tecnología. A mí no me gusta para nada, la verdad. No tiene sentido que esté fallando esto así. Estoy de acuerdo con Gustavo. Aquí hay alguien que está haciendo una demostración de poder de alguna manera, o algún sabotaje por algún bien propio ya para una nación o algo. No sé quién podría ser. No sabemos cómo está el resto del mundo o qué otras cosas están pasando, porque no hay acceso a la información. Podemos tratar de imaginar algunos escenarios. Primero vamos a tratar de hablar del escenario bueno, porque existe un escenario que al final hubo algún error en algún sistema. Para mí eso tiene pinta de software y no de líneas directamente, pero hubo algún error en algún sistema de control por algún motivo, porque se explotó la sala de servidores, porque se cayó el sistema, porque fue hackeado, porque ahí podemos imaginar, y después en posibles escenarios explotemos cada una de esas opciones. Pero el escenario bueno sería que fue un accidente, fue un problema que podría pasar, probabilidad grande, chica, error humano o ambiental, ¿no? Se prendió fuego un data center, no sé. Punto número uno en ese escenario: ¿dónde está la redundancia? Porque si yo tengo un punto que es un eslabón débil suficiente para aniquilar la energía eléctrica de casi 3 países, eso debería tener una redundancia. O sea, que si eso cae, otro se levanta y me lo sustituye. ¿Dónde está? Y aparte de la redundancia, lo que estábamos hablando antes, se supone que deben haber sistemas también unos independientes de los otros. Más allá de eso, vamos a llegar a hablar de eso, porque el apagón generalizado como fue es muy raro de explicar, porque te entiendo que tuviste un problema en una falla, en una subestación, y un área te quedó sin energía. O por ejemplo los casos de, como nosotros somos latinoamericanos, los casos que pasaban más frecuentemente y siguen pasando lamentablemente en Latinoamérica, de los apagones, algunos programados, otros no, que es simplemente la red eléctrica no aguanta, no tiene infraestructura suficiente, o sea, se calienta a un punto, colapsa y la energía falla, ¿no? Hasta que alguien vaya hasta ese punto y repare donde se tuvo ese error, la energía no vuelve. O sea, que nosotros dependemos de electricidad, creo que es como un 70%, sí. Y cada vez que hay una falla, ya que eso está tan antiguo y con tan poco mantenimiento, o sea, el 70% del país se queda sin luz, y a veces puede pasar días. Inclusive, eso sí es algo que pasa allá y que se entiende, pero inclusive así, lo poco que se está produciendo en otras partes de las redes sigue funcionando, porque es que una cosa no debería de ver con la otra. Por ejemplo, Francia, Gustavo me estaba comentando hace un rato, y es verdad, ellos son independientes a nivel energético. ¿Cómo a ellos les puede estar afectando esto? No, porque vino una sobrecarga gigantesca. El sistema está diseñado para eso. Puede venir una super sobrecarga y eso simplemente se corta. Tiene unos breakers, tiene unos fusibles gigantes y se para y no sigue. No es que hay una sobrecarga gigantesca como en las películas, que el hombre rayo quemó todos los cables. Eso no funciona así, y eso es lo que a mí me parece que no tiene sentido. Estoy muy de acuerdo con la parte de la teoría de un problema de sistema y de software, que no simplemente alguna incompetencia hubo ahí, o el sistema estaba un poco obsoleto, incompatibilidad en algún software, alguna cosa, estaban actualizando algo, pero igual sigue siendo muy extraño. En Latinoamérica inclusive no pasa a esta escala. Exactamente, cuando vemos eso en Latinoamérica es muy sectorizado en general a los grandes centros poblacionales donde hubo ese colapso energético por alta demanda.
el interior del país en general no se ve afectado. Aquí, como dije, la poca noticia que tenemos, que fue por radio, de Galicia a Sevilla, el problema es el mismo, y una vez más, se supone que estamos en un continente que tiene la infraestructura necesaria para aguantar inclusive una sobrecarga de energías. Si viene el Capitán Rayo con sus superpoderes y le da una descarga en una usina nuclear en Francia, eso se supone que tiene las herramientas, la tecnología suficiente para aislarse, para seguir trabajando. Pasó el incidente de Fukushima en Japón. Gran parte del país quedó sin electricidad, pero ni siquiera fue todo el país, ¿entendés? Y fue toda una usina nuclear entera, un desastre tremendo, donde tuvieron que redireccionar las redes y todo lo demás. ¿Y se cayeron? ¿Entendés? Es raro tratar de entender ese ambiente, esa situación en ese contexto. Y vamos, ejercicio de historia. ¿Cuándo fue la última vez que pasó algo así en Europa? O sea, yo te estoy para decir que nunca. Yo creo que hubieron muchos apagones, pero no creo que haya tenido ningún apagón involucrando 2 o más países. O sea, lo veo improbable que por lo menos en los últimos 20 años haya pasado algo 20 parecido. años fueron los años 2000. Por eso. Los últimos 80 años, porque desde 2050, post Segunda Guerra, donde hubo... Por eso, ¿entendés? No estamos en Zimbabue, donde la gente vive en choza de barro. Obviamente tercermundista en ese sentido. Pero sí, ha pasado mucho más años de lo que uno se imagina. ¿Sí? Es que está bien. Está bien. Y ya estaba todo desarrollado. Funciona de forma correcta. Pero es raro. Pero bien, ese sería el escenario feliz, el escenario que tipo, ups, pasó un problema, damos 2 vueltas de tuerca aquí, apretamos, tiramos un cable, ya está. Problema solucionado, vuelve la energía, buscan el culpable, uy, fue una falla en el sistema, el culpable es Dios, es el éter, es el universo, quien vos quiera. Perfecto, estamos todos contentos, ya está, energía volvió, se toman las precauciones necesarias para que eso no vuelva a pasar y la civilización sigue. Pero suena una opción, pero como dije, en la situación geoglobal hoy, no suena la opción más probable, no suena ni siquiera por los problemas que apuntamos aquí, las fallas en que y los muchos procesos que tienen para impedir que eso pase, no tiene cara de que haya sido un error. Entonces, vamos a seguir hablando de software. Si no fue un error, si no fue una falla humana, fue una sabotaje. Si fue un sabotaje en software, fue un hacking, ¿cierto? Un hacker, un grupo de hackers. Interno de personas en físico para que hagan un complot de este. Un software me parece que es lo más probable para algo tan complejo y tan grande. Bueno, sí, y yo no creo que ni el rey, ni Sánchez, ni el director de la Agencia Eléctrica Española, ni ningún empleado de ninguna parte del sector energético español tenga la llave de decir turn off. No creo, eso no existe. Sí, exacto. Podemos inclusive hacer el chiste relacionado acá del tipo alguien con el maletín, que el botón de las armas nucleares, tipo el presidente Trump, no sé qué, pero ni siquiera eso es real. No funciona así tampoco, claro. O sea, hay protocolos que seguir. Se pueden saltar muchos protocolos y no sé qué, y hacer la mierda, sí, pero siempre es difícil hacerlo, nunca es algo fácil. Y en ese sector estoy seguro que no existe cómo. Tendría que ser actores en conjunto, una mafia, y ahí ya entramos en el hacking, que sea un hacking de software o un hacking de ingeniería, pero fue un sabotaje, ese es el término, sí, sabotaje.
si fue un sabotaje, hay implicaciones y hay una intención. Eso vamos a discutir un poquito más adelante. ¿Cómo se puede haber dado ese sabotaje, ¿no? Un grupo de hackers, un hacker, un país financiando eso. No sé. Pero ahí uno se pregunta, ¿cuál es el objetivo? La guerra de Ucrania, por ejemplo, ha sido todo el problema de la energía. Recuerden que la energía es la base ahorita para cualquier país. País sin energía, país no sirve. Punto. Subieron los precios en su momento, luego fueron bajando, se estabilizó un poco más la economía aquí. ¿Y ahora qué pasa? Fácilmente, aquí estoy diciendo pura conjetura, aquí no hay ninguna base, pero por lo menos para teorizar. A Rusia, por ejemplo, le convendría muchísimo el simplemente hacer esto como si fuera un susto, simplemente una prueba, para demostrar, mira, poder de que, mira, sigues dependiendo de mí, o sea, ya no porque el oleoducto lo necesito, el gasoducto, sino porque, mira, o sea, tengo más tecnología que tú, o tengo más inteligencia que tú, y puedo hacerte esto. Porque, ¿qué otro país en este momento yo vería que directamente le interesaría por lo menos afectar a España o a Europa, especialmente en la parte eléctrica? Porque si esto solo es un sabotaje eléctrico y no hay nada más allá, no se gana mucho más que una advertencia o demostrar debilidad. Lista de países que podrían verse interesados. Cuéntamelo. No sé si comentamos, pero una vez más, también es importante resaltar que no es solo la electricidad, toda la red de comunicaciones cayó. No hay red móvil, yo no puedo usar mi celular para llamar a nadie, no tengo internet en mi móvil, ni en mi casa, ni en ningún lado. O sea, eso es, además de una privación de la electricidad, privación del flujo rápido de información. Yo creo que Rusia tiene sus intereses para hacer ese tipo de ataque. Yo creo que tiene las tecnologías también, pero no creo que sean los únicos. Y creo que eso puede no tener necesariamente una motivación solamente por la energía ni solamente militar. Más allá de la proyección de fuerza, yo creo que esa proyección de fuerza está volteado en el sentido, vamos a agarrar aquí China y Estados Unidos, ¿sí? Porque para mí ambos aplican más o menos en ese mismo rol, para uno para un lado y otro para el otro, cada uno con sus intereses financieros, es puramente comercial. ¿Vale? Hoy hay una guerra comercial que Trump se le fue la olla, y está haciendo tarifas, poniendo tarifas, quitando tarifas, jugando con el mercado internacional como quiere, con las acciones como quiere. Para discutir eso y quién sale beneficiado con eso es un programa todo aparte y podemos discutirlo, pero la realidad es que él está tratando de jugar, y de hecho él puso la sociedad comercial global en jaque y en una relación abusiva. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es y va a ser por un largo periodo de tiempo todavía la mayor potencia económica y militar del mundo, ¿sí? Eso no lo podemos quitar, es un hecho. Y está utilizando de esa posición para poner todo el resto del mundo en una relación abusiva. O sea, donde su palabra y su medio de creer las cosas vale más. La opinión del otro que está en una relación, o sea, hay una relación, es comercial, pero hay una relación, ¿no? Yo te intercambio productos, vos me cobras una tasa, yo te cobro otra, el tarifazo y así vamos. Pero cuando esas relaciones quieres comercializar conmigo es a mi manera o no lo hacemos, es un poco mucho. ¿Por qué estoy comentando todo eso? Eso generó un movimiento de que tanto Europa como países de África, de Asia, América, Latinoamérica, ¿no? Miraron a Estados Unidos diciendo, para loco, hoy en día sos el jodido de la pija grande y todo lo demás, dependemos, manipular, pero yo tengo otros parceros que me pueden dar algo muy similar y precio más barato. India. De lo que está ofreciendo Estados Unidos, pues me voy para cualquier otro mercado. India, China,
en Rusia, Brasil inclusive, a esos países que están más emergentes económicamente, que se aparecen un poco más en el escenario global y económico mundial, esa gente se está mirando una a la otra y diciendo, che, ¿y si nos juntamos? ¿Entendés? Hace poco tiempo hubo una cúpula entre Corea del Sur, Japón y China. ¿Sí? Corea del Sur odia a China. Japón odia a China. China odia a Japón. Claro. China odia a Corea del Sur. Corea del Sur odia a Japón. Sí, claro. Japón odia a Corea del Sur. Todos se odian ahí, chaval. Pero se dieron la cuenta de que nos están obligando a hacer negocios. Y ambos sectores se dieron cuenta de eso. Estados Unidos se dio cuenta de que un gran sector del mercado podría irse a otro lado. Porque sí, sin más explicaciones, sin más delongas, sin justificaciones. Lo mismo pasó con el otro lado, ¿no? China viendo que Estados Unidos está diciendo, ustedes hacen negocio conmigo así o no hacen negocio conmigo. Y hay muchos países en el mundo que sí van con la ideología esa yankee de comercio. Y ahí yo nombro esos países de eje del mal, chicos, ustedes después piensen como quieran, pero son países como Israel, Arabia Saudita, Argentina hoy, ¿qué más? Qatar, esos países que uno ve con una visión tal vez más occidentalista, ve un poco que no está todo bien ahí. Hay algo en esos países, la población está un poco rara, no está satisfecha, la economía no funciona muy bien, están tomando decisiones un poco raras, hay muchas guerras de poderío militar involucrado en esos países. Eso es, para mí, poderío militar y proyección militar es un indicativo de economía sana, sí, pero al mismo tiempo un indicativo de te voy a atacar. Exactamente, por una cosa que tú preparas, digamos, tu poderío militar especialmente para proteger lo que vendría siendo la soberanía de tu país, y otra cosa que te prepares también para tener un potencial de estar invadiendo o estar teniendo guerras a largo plazo, que se supone que no es protección, ¿sabes? Y eso no está nada bien. Pero ahora a mí lo que me interesa, me encanta... Para concluir, sí, no. A ver cómo conecta la electricidad. La electricidad. Yo creo que de ambos países, Estados Unidos, China, Rusia, esos ejes, ¿no? Que todos son ejes del mal también, chicos. No existe bien. Ellos tienen el poder para hacer eso que pasó hoy. Por hacking, por sabotaje, por tecnología militar, por espionaje, por un montón de factores que de hecho nosotros aquí fuera del mundo militar y de espionaje ignoramos, pero existe, está ahí. Y creo que de esos países se puede dar el lujo de hacerle bullying a cualquier país pequeño europeo y se sale con la suya, porque es que no tenemos cómo defendernos. Tenemos cómo defendernos, jamás sí tenemos cómo defendernos, y si se prueba que fue eso, yo creo que la cosa se va a pudrir de una manera tremenda. Pero escúchame, ¿qué podrían hacer con esa actuación? Dañar el mercado europeo de una manera del tipo la península ibérica. Vamos por casi 2 horas sin energía, y si mi teoría está correcta, en ese momento deberían estar llegando las primeras bombas nucleares. Ojalá esté correcto y que caigan aquí, arriba de nuestra cabeza. No sé si tenemos tanta suerte, Jonathan. La vida del pendejo es la vida dolorosa, vamos a sobrevivir. Bueno, entonces esos actores estarían usando eso para dañar la economía, los medios de producción, y de alguna manera, tal vez un poco velada, mostrar ese poderío y decir, mira, si haces negocio con el otro, te rompo todo. Te rompo todo. De villano sería un plan muy magistral. Te estoy diciendo desde el punto de vista del villano, porque vamos a pensar, no podemos pensar que simplemente las economías o los países se van a arreglar simplemente por la buena voluntad de la gente y ya está. Y ahora si estamos en este escenario y llega una gente y nos está haciendo ese bullying, realmente, o sea, invito a la gente también que haga su comentario. ¿Cómo evitamos eso? No, es un escenario donde realmente tenemos mucho que perder.
A ver, ahí es una respuesta muy compleja, ya vamos a llegar ahí porque hay más escenarios que explotar que ese meramente económico. Pero además, en un tema de pura negociación bruta, cruda y dura, es tipo ponerle que la administración de los sistemas de producción y generación y distribución de energía en esa parte que hubo el apagón pertenece a una empresa subsidiaria a un magnate. Te dejo elegir el nombre. Pensa un magnate que te haga acordar a Lex Luthor. Edison. Jeff Bezos. Tomás ¿Probó a Tesla? No, vivo hoy, actual. Sí. Uno que te diga, ese es un supervillano. Mira, Elon Musk, el bicho llegó así todo espectacular, así mira, voy a modernizar el mundo, voy a crear tecnología, nos vamos todos para Marte, tenemos internet satelital, carros eléctricos, ya todo el mundo va a dejar de ser pobre y ahora mira el show que está haciendo. Bueno. Vivió lo suficiente para convertirse en un villano. Lex Luthor. Mira, entonces imagina ahora. Aquí imaginación pura, gente, no quiero acusar a nadie y ya fue, pero estamos especulando. ¿Te imaginas que ese señor Elon Musk, Lex Luthor de la vida real, queriendo poner implantes de chips en la cabeza de la gente, poner una malla de satélites que nos va a atrapar en la Tierra y nunca más vamos a poder salir de ese planeta? Ese señor. Con un botón puede apagar todos los coches eléctricos que estén bajo la red de Tesla, porque puede hacerlo, ya lo han probado. Ese señor, en tu opinión, ¿podría tener una empresa subsidiaria o influencia y control suficiente en los sistemas eléctricos que estamos hablando para generar ese apagón? Aparecer 3 horas después diciendo, chicos, yo tengo la solución, pero los va a costar tanto. Si eso pasa, quiero mi Nobel. También en lo viable de ese escenario. Recuerden, estamos hablando de que por lo menos en el caso de Elon Musk son miles de millones de dólares. Él tiene el dinero fácil para hacer eso. Para entender un poco, o sea, eso es más que el Producto Interno Bruto de muchos países. O sea, la mayoría de los países del mundo. Sí. ¿Y qué significa eso? Que literalmente él puede hacer cualquier tráfico de influencias con el poder económico y monetario que tiene. O sea, literalmente él puede pagar lo que sea o él puede influenciar lo que sea. Por lo menos esto que estamos hablando de una subsidiaria, esa subsidiaria es la subsidiaria de no sé qué cosa, del conglomerado de la corporación, del no sé qué cosa, del fondo de inversión de no sé qué cosa, al final puede estar todo conectado y él puede estar fácilmente influenciando todo eso. Y sí, dice, mira, vamos a debilitar la economía de Europa, vamos a hacer unos apagones, que se desestabilice todo. Y técnicamente ahora Estados Unidos está mejor porque Europa está peor. Ni siquiera es porque uno progresó más que el otro, sino que disminuyes la calidad de uno y ya tú quedas en mejor posición. Y eso también como villano es viable, que es lo lamentable. Comentario en paralelo, las ventas de Tesla en Europa y principalmente en España cayeron casi un 50% en comparación con el año pasado, mismo periodo. No, y más ahora con la overtaxación, las tarifas y todo lo demás, el Tesla vale mucho más la pena comprar el coche de Renault eléctrico, el francés o el de Volvo o lo que sea, o el chino, ¿verdad? Que tiene la misma calidad casi, y de hecho tiene más servicios y features disponibles para el usuario, porque el Tesla aquí es un coche eléctrico que va para adelante y para atrás, no funciona nada más. No. El paquete extendido de 20.000 euros extra, ni siquiera lo vas a usar. Y aquí solo no es permitido, gente, por motivos de sentido común, porque no queremos coches autónomos explotando por las calles. Pero nada, o sea, ese señor, él tiene el poder suficiente para hacerlo, y te voy a imaginar, por él la empresa no era una subsidiaria de Elon Musk. Por ahí son 5 empresas separadas que gestionan todo eso. Y semana pasada, Elon Musk
se le cantó el culo comprar esas 5 empresas. Y él puede hacerlo de su bolsillo, sin demandar inversiones de bancos de Tesla, de SpaceX o de Twitter o X, como quieras llamar. No necesita eso, de su bolsillo, él agarra eso así. Hacer ese tipo de decisiones. De los recursos del país, normalmente eso se tiene que anunciar, el Estado lo tiene que analizar y le tiene que dar la luz verde cuando son ese tipo de compras tan grandes. Normalmente no dicen que no, pero por lo menos tienen que dejar claro que eso está ocurriendo y que la gente se entere que está ocurriendo eso. Quería que ese tipo de... Es que ahí estás amplificando a la adquisición de toda la red y distribución de energía. Yo estoy hablando simplemente del software. Y estamos hablando de que por ahí es la teoría en donde pudo haber sido afectada la red, pues es muy viable ahora que lo dices así y me da mucho miedo lo que acabas de decir. Mira, yo voy a minar, a hacer una referencia al caso bueno que hablamos antes. Simplemente puede ser que alguien dio actualizar en ese software y la nueva versión rompió todo. Es un hecho real, ya pasó con Google, ya pasó con Apple, ya pasó con Windows y sigue pasando. Puede pasar. Pasó con Windows hace un año y algo que actualizaron Windows 11 y se fue toda la mierda. Entonces, puede haber sido eso. Ojalá también, es un escenario feliz. Pero nada, vamos a complejizar un poquito más de eso. No estamos hablando de consecuencias de eso, porque yo no sé, no es mi objetivo acá. Yo creo que las consecuencias son clarísimas. Es gente, desde que gente está en su casa y que la comida se va a pudrir en la nevera y no va a poder salvar eso. Como mi caso, que teletrabajo y estoy impedido de ejercer mis funciones. Como a gente que está con una cirugía programada, esa cirugía va a ser aplazada, aumentando el sufrimiento de esa persona. De momento los hospitales funcionan, va a haber combustible, eso no creo que... Esa es la parte que podemos destacar. Sí, estamos en un país desarrollado. Claro. Los life support están totalmente seguros, las emergencias van a estar acudidas. ¿Cuáles son los otros problemas? Semáforos dejan funcionar, puedes tener más accidentes, personas atrapadas en ascensor. Yo no sé la estadística, pero me imagino que miles de personas deben haber quedado atrapadas en ascensor en esa situación. De emergencia para las ascensores. No tienen. Estamos hablando de la península ibérica, Portugal también. Miles de personas deben haber quedado atrapadas. O sea, los servicios de emergencia están trabajando, están haciendo todo lo que pueden. Muy modernizadas, por lo menos aquí como Madrid, que de por sí también quedamos inutilizados, porque entonces el metro, que depende de la ciudad, el 80% del metro no funciona porque es eléctrico. Y entonces imagínate cualquier pueblito, cualquier otro sitio por las afueras que menos tecnología tiene, o sea, deben estar en unas situaciones mucho más complejas a nivel de que, oye, dependen exactamente de esa electricidad o de ese detallito de ahí. Y eso también lo hace mucho más complicado, especialmente por lo menos el problema de un ascensor o de cualquier cosa eléctrica, inclusive un pequeño hospital que tendrá una fuente de alimentación externa de unas cuantas horas, ¿sabes? Claro, no, es que inclusive el gran hospital tiene un límite de exhaustión. Esos hospitales están pensados para que puedan funcionar con esos equipos por un periodo determinado de días, 15 días, 20 días. Después tienen que ir reduciendo sus funciones, acotando, porque no pueden mantener. La suerte, o no fue suerte, no, por ahí fue programado, pero pasó durante el día. Tenemos luz. Y eso, ¿por qué digo eso? Porque la luz, se encendió una vela. Más allá de que estemos en una de las ciudades más seguras del mundo, como es Madrid, una noche con cero iluminación pública, cero sistemas de alarma, cero controles de puertas magnéticas, eso puede ser muy peligroso. Encanta entrar en pánico y reaccionar de manera muy mal cuando pasan este tipo de cosas. Empieza a haber un poco de ruido, empieza a haber un poco de desorden, empieza a haber un poco de antisociales haciendo algún show o alguna protesta o inclusive saquear algo.
y la gente se suma porque la gente funciona así. Y eso es un peligro también, y la noche ampara también el crimen. Para citar el efecto, ¿no? Eso tiene un nombre, es efecto de manada. La gente ve muchas personas haciendo lo mismo, tiende a pensar que eso es lo correcto, o si sabe que no es lo correcto, por lo menos acepta que hay algo de impunidad o culpa compartida, porque si hay mucha gente involucrada, lo hago. Ese pensamiento no es voluntario, gente, y lo pueden ver y pueden poner a práctica. Pónganse en un semáforo que está en rojo, acumulan un cierto número de personas y antes de que el semáforo, miren que no vengan coches, por favor, es solo para el experimento, no mueran, empiecen a cruzar la calle. Automáticamente van a ver que todas las personas que están detrás de ustedes empiezan a cruzar la calle. No miran, eso es un ejemplo muy chico y muy práctico de ese comportamiento, porque ni siquiera es un pensamiento, es un comportamiento. Bastante cuando la gente empieza a entrar un poco en pánico, vamos a decirlo así, son las compras nerviosas. Tú ves cómo la gente reacciona en los supermercados, que no solo el hecho que están comprando un montón de papel higiénico, agua embotellada, sino que la actitud de las personas dentro del supermercado se vuelve muy agresiva, la gente se vuelve muy egoísta. Empiezan a haber también problemas y discusiones en los supermercados, porque la gente empieza también a perder un poco de civismo porque se vuelven más egoístas, y eso también lo hace bastante peligroso porque, ¿sabes? En vez de trabajar, bueno, vamos a trabajar en equipo entre la comunidad, la gente se olvida y eso lo hace también muy peligroso. ¿Has visto eso aquí? Yo durante la pandemia que estuve aquí en España no he notado ese comportamiento. Lo he visto mucho en la televisión, reportado principalmente de Estados Unidos y eso. Aquí, yo por lo menos no fui testigo de ese comportamiento. La gente bastante cívica, la gente llevando cantidades de cosas normales. Lo que sí había esas colas para entrar, las filas gigantes para entrar al supermercado porque había un aforo limitadísimo. Pero cuando entrabas, estaba abastecido. Nunca me tocó un desabastecimiento muy fuerte de nada. O sea, he visto algunas estanterías un poco vacías. Pero nunca me quedé sin producto. Más de uno debe estar corriendo ahorita por una plaza gritando que es el fin del mundo y que empezó la guerra, por ejemplo. Y esa persona... Hace una hora. Bueno, sí. Eso llama la ansiedad porque tenías tu trabajo y tu cerebro estaba 100% activo y de repente te quitaron todo y la mente se te fue. Pero, por ejemplo, yo que soy de Venezuela, ¿en Venezuela qué pasa? Ay, nos encanta intentar golpes de Estado a cada rato, encanta ver un montón de desastres a cada rato, siempre hay un problema político, militar, lo que sea, y siempre la gente está con esa preocupación, y cada vez que empiezan las compras nerviosas, como sabemos que es un país desabastecido, la gente se pone muy agresiva porque sabe que respetando la cola no vas a tener el papel higiénico y no vas a tener la comida ni el agua que necesita, y es donde la gente empieza a perder un poco el control. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? La gente, vamos a suponer que este problema es un poco más grave, pueden pasar 2 días, 3 días y todavía no tenemos la luz porque hay situaciones que pueden ameritar que ocurra algo tan exagerado como eso, la verdad. La gente aquí está culturalmente preparada para estar en una situación de esa, cuando aquí la gente ya está perdiendo la cabeza porque no tenemos ni siquiera cómo ver un meme ahorita en el teléfono. Ahí es donde yo creo que el experimento social es en donde se va a notar y donde realmente se va a ver. Y yo creo que la gente, por más que sea de primer mundo, que esté más acostumbrado a ser más cívicos entre ellos, empiezan a perder muy rápidamente todo ese civismo cuando pierden el estado de confort. Me preocupa también esa posible situación. Mira, te voy a empeorar la cosa. Que fue lo que pasó en mi cabeza. Yo, como mi cabeza en general no tiende a ir a los escenarios más positivos y trata de buscar los motivos. Primero de todo aclarar, hay una extrañeza, hay una incertidumbre, nadie está seguro de lo que está pasando. Una vez más, son las 2:30 de la tarde del día 28 de abril de 2025. Entonces, si hay información nueva referente a eso o referente a cualquier cosa, todavía no estamos actualizados. Pero
para mí, lo que pinta eso es una acción coordinada militar. No creo que sea de otra manera por motivos de seguridad, por motivos de redundancia del propio sistema eléctrico, por también las comunicaciones verse afectadas. No sé cómo están manejando los militares esa situación, porque yo, si fuera un general español o portugués, un capitán o un soldado, yo en ese momento estaría ya adentro del buque de guerra o del tanque de guerra. Los generales ya estarían en sus asilos nucleares. Entiendo que ahora la gente quiere mostrar tranquilidad y que no sé qué, y el presidente y el rey van a salir y decir que está todo bien. A mí me importa un carajo lo que digan, ¿eh? Tal cual. O sea, generaron un punto ciego en una parte de Europa que está afastada del front, por así decir. Y no sabemos que por ahí hubo una acción masiva, tal vez inclusive nuclear, de algún país, y que ese apagón es simplemente el tiempo, tipo, si pasan 6 horas después de eso y ellos se enteran 6 horas después, no va a haber retaliación. O sea, porque el tema de las armas nucleares es la retaliación cuando el misil todavía está en el aire. O sea, vos me disparaste armas nucleares, yo te disparo de vuelta y a mí me da igual. Por eso nadie usa armas nucleares, chicos. Si no tenían en claro de por qué solo en Hiroshima y Nagasaki fueron usadas armas nucleares. Solo en Hiroshima y Nagasaki fueron usadas armas nucleares porque solo Estados Unidos tenía ese poder. Si algún otro país tuviera ese poder, New York, Washington, California no existirían. Si San Francisco no existirían, habían sido terraplanados tal como fue Hiroshima y Nagasaki por una bomba. Tanto cuanto después los soviéticos y después de eso los demás desarrollaron sus propias armas nucleares, nunca más vimos ni siquiera una amenaza de esa manera. Tuvo toda la Guerra Fría y toda esa función. Gente que vivió en ese periodo sabe lo que es. Yo creo que hoy el riesgo inminente es más fuerte hoy de lo que fue jamás en todo durante la Guerra Fría. Y nada, como dice, esa cartada de que tipo por ahí ya no existe Kiev, ya no existe alguna otra ciudad importante ucraniana, nosotros no nos enteramos, ese apagón por ahí está en América, y eso fue el tiempo suficiente para que dijeron, ok, no hay retaliación, ups, nos escapó el dedito en el botón y se explotó sin querer. No sé, estoy especulando, gente. Se ve un escenario muy improbable, sí, pero que se corte la energía y las comunicaciones en toda la península ibérica también es un escenario muy improbable. Podemos tratar de no dramatizar tanto esa situación, sacar las armas nucleares de promedio y que simplemente fue una operación de Israel y Estados Unidos que se metieron por el Mediterráneo y no querían que los países al Mediterráneo, Portugal, sur de España, tal vez Italia, no sé cómo está ahí, no se enteraron de determinada acción de portaaviones militares, aéreas, para agarrar y hacer un sándwich entre Siria, Egipto, Palestina e Israel, y simplemente diezmar esa área de una vez por todas. Eso es increíblemente grave a nivel de táctica militar, de inteligencia, lo que sea, pero igual el mismo complejo militar, inclusive de España, tiene suficiente autonomía como por lo menos para mantener todos los sistemas de detección y de prevención. Estimo que sí. Para lo que cuesta mantener un sistema de eso, que en esta situación específica que está diseñado para situaciones como esta, porque cuando hay una guerra la electricidad escasea muchísimo y que los sistemas, ¿sabes?, de prevención no estén funcionando.
lo veo un poco viable. Mira, estimo que sí, que debe haber algún sistema de redundancia para que radares, sistemas de batería antiaéreos, sonares sigan funcionando. Pero, ¿seguirán funcionando a su potencia máxima? Entonces, habrá una brecha. Entonces, se puede aprovechar de esa brecha, porque eso sería inocencia nuestra pensar que, tipo, no, los militares están preparados. En Estados Unidos, si hay un blackout, te seguro que los militares están tranquilísimos. No les va a pasar nada. Tienen energía nuclear, están tranquilos. En España, la Armada Española, el Ejército Español, tiene esa inversión y esa tecnología para mantener su aparato militar funcionando por ¿cuántas horas? Sin energía. ¿Y si la energía no vuelve en 3 días? ¿Sí? Por lo menos el ejemplo de Ucrania. Ucrania le dieron durísimo y a la electricidad se le vio muy afectada. Sin embargo, digamos, el aparato militar nunca se detuvo del todo. Claro, pero hay una inyección de dinero absurda en Ucrania para que eso pueda ser posible. Es que justamente Rusia tomó la Crimea y todo el sur de Ucrania antes de que Ucrania pudiera plantarle cara. Sí, pero la guerra empieza por ahí. Crimea era el territorio ucraniano, Rusia lo toma. Después Rusia pasa a invadir toda la parte más sur de Ucrania. Y te podés... Sí. Y te podés imaginar, de hecho, que desde 2014 Ucrania se viene preparando militarmente y económicamente para esa próxima invasión. Entiendo. Y esa gente al día 3 tenía el mejor equipo de tecnología militar europeo y yankee en su territorio. Entiendo que están preparando para tener la guerra inminente, pero te voy a complicar la mierda ahora, nos vamos al carajo, gente, nos vamos al carajo. La Europa depende de la OTAN para su seguridad. La OTAN es organización del Tratado del Atlántico Norte, para quien no sabe. Surgió después de la Segunda Guerra Mundial, donde los países del Atlántico Norte se juntaron y dijeron: vamos a defendernos para prevenir una nueva amenaza, entre comillas, gigante nazi y la invasión del comunismo ruso. Eso fue la OTAN. Sí. O sea, que Estados Unidos, además de tener el poderío militar para hacer ese tipo de intervención, de cortar energía, comunicación en países que ni siquiera son aliados, ahora os sumo un detalle: Estados Unidos es dueño de un porcentaje muy grande del aparato militar europeo por el tema de la OTAN. O sea, hay bases militares estadounidenses por toda Europa, en España, en Portugal, en Alemania, ni hablar. Alemania está plegada del Schengen. Todo ese equipo militar es totalmente de Estados Unidos. Estados Unidos. Ahora, vamos a poner en la situación de cuál gran potencia pudiera haber interferido. La que tiene más herramientas para hacerlo es la estadounidense. Y para mí tiene las herramientas y los motivos tan válidos como todos los demás países que estuvimos hablando. Pero por lo menos desde el punto de vista de viabilidad a nivel de villano, los recursos los tiene.
Lo veo poco probable porque también con todo el show de Trump y toda esa locura que está haciendo, le gusta a quien le gusta, a quien no. Tenemos una economía que está demasiado globalizada y esto simplemente, por lo menos a mediano plazo, va a afectarlos a todos, absolutamente a todos. Entonces, no creo que un deterrence así de guerra sea la mejor opción en este momento. No, Es que depende de qué economía quieres motivar. La economía Yankee es una economía bélica. Gran parte de su industria es la industria armamentista, es la industria que hace armas, que hace tanques, no solo para Estados Unidos, pero también para otros países. Pero ¿cuál es el principal cliente de esas empresas? Grandes clientes. El gobierno de Estados Unidos es más de 70%. Sí, de la industria del cliente de la industria armamentista Yankee. Sí, o sea, el gobierno de Estados Unidos compra de las empresas americanas el armamento para alimentar el ejército. Sí, y el gobierno americano es el cliente más grande de esas empresas. Sí. No, escúchame. No, escúchame. Ahí, ¿qué tenés que hacer para que una industria militar funcione? Tenés que tener guerras. Si no tenés que crearlas. Porque si no, tu aparato no funciona. Si tenés guerras, vendes armas y munición. Si vendes armas y munición, genera producción en tu economía. Si genera producción en tu economía, necesitas motivar eso. Generas más guerras. Pero estás hablando solo de un Estado invirtiendo en empresa que paga impuestos, que invierte de otras maneras. Solo eso ya es una economía cíclica que se mantendría. Ahora sumamos un detalle más muy típico de la economía yankee. Cuando yo voy al otro país, yo lo destruyo y pongo mis empreiteras, mis constructoras a rehacer el país. Y el dinero de ese país, que es un dinero extranjero, vuelve para dentro de mi país. Y eso cierra el ciclo de la economía guerra, destrucción, reconstrucción de Estados Unidos, que se viene aplicando desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con Japón, con Corea, con Kosovo, con Israel, con Latinoamérica entera. Latinoamérica entera. ¿Viste? Venezuela. Petróleo. Venezuela, ¿lo notaste algo así? No. Pero nada, esa parte es una parte fundamental de cómo funciona la política yankee. Y ellos usan esa proyección económica para imponer su manera de consumo y manera de ver el mundo. Hoy en día ni siquiera es la mitad de cómo ver el mundo. O sea, hay más población mundial que juega un otro juego que no participa de esas mismas reglas de juego económico, pero esa mitad de la población tiene menos de 10% de las riquezas del mundo. Esa máquina va a seguir funcionando por un periodo más de tiempo. Ya empezamos a ver la decadencia. Eso no se va a arreglar con lo que está haciendo Trump, no va a mejorar lo que está haciendo Trump. Lo que está haciendo Trump... No, aquí estamos cambiando, estamos yendo del apagón, pero solo un comentario para que podamos hacer un programa después sobre eso. Pero lo que está haciendo Trump ahora fue lo que hizo Alemania, ¿sí?, en la Primera Guerra Mundial. Y mira cómo les fue. ¿Sí? No es el mismo mundo, no son los mismos actores, que no sé. Gente, por favor, las cosas pueden tardar un poco más, un poco menos. Las consecuencias al final van a ser las mismas. Es que sí. Bueno, en fin. Corte de luz, seguimos sin nada de luz, seguimos sin novedades. Yo estoy bastante preocupado con una posible ataque a la Unión Europea o una intervención militar en algún lado.
O Siendo apocalíptico, por lo menos una descarga electromagnética, que eso puede ser consecuencia también de una detonación nuclear, por ejemplo. Y eso también puede afectar gravemente el sistema de distribución, al punto que puede generar una falla de este estilo. Siendo apocalíptico, no lo creo. Pero, o sea, puede haber sido, de hecho, ahí le levantaste un tema importante, puede haber sido la primera ejecución de un nuevo tipo de arma. Un arma que tiene ese pulso, que tiene esa función de aniquilar esa red eléctrica, la red de distribución eléctrica y de comunicaciones de un área. Puede haber sido eso. Puede haber sido eso y me parece una idea fascinante que no me había ocurrido, que simplemente es una nueva arma, es una nueva técnica de combate. Sí, en fin, así estamos en el mundo. Y hacer un pequeño break, escuchar un poco la radio a ver si ya se acabó el mundo o si por lo menos tenemos alguna información un poco más positiva, y de ahí entonces seguir indagando un poco más en nuestras ideas, hacer un breakcito de cigarrito. Muy bien. No podemos tomar café porque no hay electricidad. Muy bien, gente. Nada, volvemos en un ratito después de los comerciales, si el mundo no se acaba. Muy bien, gente. Volvimos después de escuchar un poco la noticia en el radio y construir una vela usando cera, algodón, para poder hacer un mini enafe, una fogatita, y preparar el café que estamos degustando ahora. Una vez más viviendo acá como los neandertales. Lamento mucho por la gente que principalmente en Europa hay generaciones y generaciones en el plural que ya nacieron full digital y más que nunca tuvieron un apagón. Esa gente no sabe vivir sin eso. Entiendo que hay gente que ni siquiera sabe usar una moneda, dinero, tipo solo tarjeta. Y estamos imposibilitados de todo eso. Más allá de que si hubiera dinero en la cuenta bancaria, que no hay, no podríamos usar las tarjetas ni retirar dinero. Son Hatán, tuvimos viendo algunas noticias, comentarios de que podría haber esparcido para el resto de Europa. ¿Querés comentar algo de eso? La fuente no es del todo confiable. Un comentario de una llamada que pudo hacer que por casualidad logré conectar. Me comentó un amigo que aparentemente en Alemania también habían sufrido problemas con la electricidad. Más detalles no sabemos. Sí, acabamos de ver la noticia que se dice que se espera que hasta las 12 de la noche no se va a restablecer al 100% de servicio. Estamos escuchando noticias de que fueron unas oscilaciones que hubo en el sistema eléctrico, que hubo una estabilidad y tuvieron que cerrar la conexión para evitar más estragos por el resto de Europa. Escuchamos también una cita de un experto que acaban de hacer en la radio ahora, que habla que lo que estábamos teorizando nosotros, que esto es un sistema que se supone que es suficientemente inteligente, vamos a decirlo así, está lo suficientemente bien robusto como para que si falla una zona, si falla una parte, pero del resto debería de estar funcionando. Es una falla generalizada, es lo que se está hablando, que eso es lo que está extraño y eso es lo que genera esta incertidumbre, el temor. Mira, nos estamos quedando sin batería para poder terminar de grabar. Esa es una lástima. No sabemos si vamos a poder subir ese programa porque si no hay conexión, no hay internet, no hay luz y se termina el mundo antes, queda el registro para la posteridad. Pero básicamente, gente, la situación es la siguiente. Hubo una serie de oscilaciones, o interpreten oscilaciones como picos de tensión, o sea, la tensión, la electricidad varió tanto que colapsó algunos sistemas y aparentemente por seguridad y para que no se afecte el resto de Europa hay tipo un hub que conecta la península con Francia. Debe haber más separaciones así en Europa de hecho, y lo que ellos hicieron fue, automáticamente ese sistema por seguridad, es cortar el suministro de energía. O sea, la península no recibe ni envía energía para el norte de Europa. Eso también colabora con toda la falta general de energía. O sea, sabemos
más o menos qué pasó. Hubieron oscilaciones, fallas múltiples en protocolos y en redundancias de seguridad para mantener el servicio, pero nadie sabe todavía por qué, quién lo generó, cómo se generó. Como dijo mi amigo aquí, Son Catán, y escuchamos también ahí opiniones de terceros sobre eso, como los neandertales en la radio. El sistema está pensado, desarrollado y hecho para que si pasan oscilaciones y problemas de esa manera, no se ve afectado esa cantidad de población ni todas las redes. O sea, se puede aislar el problema y tratar de esa manera. Lo que deja toda esa situación muy rara. Mis consideraciones finales antes que nos quedemos sin contacto con el mundo. Dejar pasar esto por alto, yo creo. Si fue por un error o por un accidente, pues una negligencia muy grande y eso hay que trabajarlo muy bien. No lo creo, y eso también hay que tomarlo también como reflexión. Aquí hay que indagar y no podemos dejar pasar esto. Realmente se tiene que buscar cuál fue el problema, si realmente fue algo de un sabotaje, de un hackeo, qué ocurrió aquí, porque esto es algo que puede cambiar inclusive la historia, porque es algo delicado. No es el hecho de que si por unas horas de luz, no, es que no debería de ocurrir, aquí no debería de ocurrir, no es el hecho que se haya ido la luz o no, sino el cómo y el por qué, y esa es la parte que da más temor. Ojo, que las consecuencias de eso, estamos hablando siempre de vidas, de países, de todo, pero gente, hoy hay personas que no están pudiendo trabajar, gente que no está pudiendo comer, alimentos que se están perdiendo. La gente digital, si quiero hoy hacer un pedido de Glovo, sí, Glovo, pagame por la publicidad, muchas gracias. Si quiero hacer un pedido de una aplicación de comida, no puedo. Y hay miles de personas que trabajan de eso, hay miles de negocios que se sostienen solamente de eso, y es gravísimo lo que está pasando, y las consecuencias que vamos a ver a corto, mediano y largo plazo creo que están por descubrirse todavía. Es un escenario inédito principalmente en el siglo XXI, ¿no? Entonces nada, gente, de mi parte, estén seguros, busquen estar con su familia, no piensen que es el fin del mundo, pero hope for the best and prepare for the worst, ¿no? Como dicen los militares yankees, estés preparado para lo peor y esperemos que pase lo mejor. Pero nada,